Bienvenida o bienvenido a esta conversación. Hoy nos sumergimos en la figura de una auténtica leyenda del ajedrez, Emanuel Lasker. Tenemos aquí extractos de una biografía detallada que, la verdad, nos pinta un cuadro súper interesante. Y bueno, nuestra misión hoy es entender qué hizo a Lasker tan dominante y único, ¿no? Porque no es solo que fuera campeón mundial durante 27 años, que ya eso es, wow, increíble. Sí, es un récord absoluto. Exacto, sino toda la complejidad que había detrás de él. ¿Listos para explorar esa mente? Exacto. Vamos a ver no solo sus logros en el tablero, que son enormes, sino también esa otra faceta, ¿no? La de matemático, con aportes que todavía importan. También su lado filósofo y, sobre todo, ese enfoque psicológico tan pionero que le metió al juego. Una figura, bueno, compleja, multifacética y muy adelantada a su época, la verdad. Empecemos por el principio, por sus raíces. Lasker nace en 1868 en Prusia, lo que hoy es Polonia, en una familia judía con pocos recursos, digamos. Ajá. Aprende a jugar con su hermano mayor, Bertolt, que también como que supervisa su educación allá en Berlín. Y muy rápido, el joven Emanuel empieza a destacar en los cafés de ajedrez, ¿sabes? Ganando algo de dinero para vivir. Lo típico en esa época para muchos jugadores fuertes, claro. Pero aquí viene lo interesante, o una de las cosas interesantes. Desde el principio, el ajedrez no lo era todo. Mientras ya brillaba en el tablero, se matriculó en matemáticas y filosofía, en la Universidad de Berlín. O sea, no era un pasatiempo. No, para nada. Y una vocación muy seria, ¿eh? No hablamos de un estudiante más. Consiguió su doctorado en matemáticas en 1900. Y ojo, bajo la supervisión de Max Noether, una figura importantísima. ¡Wow! Ya en 1895 había publicado artículos en Nature, que es, bueno, una revista de primer nivel. Su tesis doctoral sobre sistemas algebraicos fue pionera, y llevó al teorema de Lasker-Noether, que hoy en día sigue siendo clave en álgebra. Eso te da una idea de su calibre intelectual. Impresionante. Y es muy revelador que Albert Einstein, con quien tuvo amistad, lo describiera como una de las personas más interesantes que conoció. ¿Qué tal? Esta dualidad, ¿no? Ajedrez de élite y ciencia profunda. Creo que es la clave para empezar a entender a Lasker. No eran cosas separadas para él. Su mente trabajaba en ambos frentes. Hablemos de su ascenso en el ajedrez, que fue, bueno, meteórico, ¿no? En 1889, con solo 20 años, ya queda segundo en un torneo internacional importante en Ámsterdam. Sí. Y ahí juega esa partida inmortal contra Johann Bauer, con el famoso doble sacrificio de alfiles, un clásico total que se sigue enseñando hoy. Una combinación espectacular, sí. Un ejemplo temprano de su fuerza táctica. Y después de más éxitos, decide retar al campeón, a Wilhelm Steinitz, en 1894. El match se jugó en Nueva York, Filadelfia y Montreal. Empezó parejo, pero parece que algo cambió, ¿no? Sí. Las primeras 6 partidas terminaron con empate en el marcador. Pero en la séptima, Lasker gana con un juego muy agresivo, muy complejo. Y parece que eso, bueno, desestabilizó a Steinitz. Claro. Hay que pensar en el contexto. Steinitz ya tenía 58 años, que para la época y el desgaste de un mundial era bastante, y su salud no era la mejor. Lasker, con 25, era la juventud, la nueva energía, un enfoque quizás más práctico, más luchador. ¿Dirías entonces que fue solo edad y resistencia, o Lasker ya mostraba algo más en su juego? Yo creo que es una mezcla. La resistencia física y nerviosa de Lasker era claramente superior, sí. Pero también creo que Lasker ya traía ese elemento de lucha más directa, menos dogmático que Steinitz. Buscaba activamente desequilibrar al rival, también psicológicamente. Entiendo. No iba solo a buscar la mejor jugada teórica, sino la más incómoda para ese rival. Y bueno, Lasker ganó claramente. +10 - 5 = 4. Se coronó campeón. Un cambio de guardia, no solo de generación, sino quizá también de estilo. Y ahí empieza ese reinado. Legendario. 27 años como campeón mundial. Es un récord que hoy parece, imposible de batir. Absolutamente. Durante ese tiempo, defendió el título varias veces con éxito. Por ejemplo, aplastó a Frank Marshall en 1907, sin perder ni una partida, y le ganó al gran teórico Siegbert Tarrasch en 1908.
O sea, demostró una superioridad tremenda sobre retadores muy fuertes. Sí, fue dominante. Pero no todo fue fácil. El match de 1910 contra Carl Schlechter fue, Dramático. ¿verdad? Casi pierde el título. Sí, ese match es fascinante. Terminó empatado +1 - 1 igual a 8. Y según las reglas pactadas, que eran un poco raras y todavía se discuten, Ajá. Lasker necesitaba ganar sí o sí la 10ª y última partida para retener la corona. Y lo hizo, pero in extremis, en una partida agónica, donde estuvo perdido en varios momentos. ¡Qué nervios! Esto muestra otra cosa clave de Lasker, su increíble capacidad de lucha, de resistencia en posiciones malas, esa tenacidad para encontrar recursos donde otros, tirarían la toalla. Y para que no quedaran dudas, ese mismo año le dio una paliza a David Janowski. +8 - 0 igual a 3. Es interesante eso de cómo gestionaba sus defensas. Parece que era cuidadoso con las condiciones, a veces con los rivales. Se habla mucho del match contra Akiva Rubinstein, que nunca llegó a jugarse. Cierto. Rubinstein era para muchos el retador más fuerte por ahí de 1912-1914, pero el match no se hizo. Primero por problemas de plata, de reunir la bolsa de premios. Lasker pedía condiciones económicas altas, usaba su privilegio de campeón. Claro, sus derechos. Y luego, estalló la Primera Guerra Mundial. Lasker era práctico, ¿sabes? Usaba las prerrogativas del campeón a su favor. Esto no le quita mérito deportivo, pero muestra esa inteligencia estratégica que iba más allá de las 64 casillas. Y su dominio no era solo en matches. También brilló muchísimo en torneos. Ganó Nuremberg 1896, arrasó en Londres 1899, París 1900, pero quizás la cumbre en un torneo fue San Petersburgo 1914. Sin duda, San Petersburgo 1914 es un hito. Estaba toda la élite, incluyendo al joven maravilla José Raúl Capablanca. Lasker empezó un poco, discreto en la fase preliminar, quedó segundo detrás de Capablanca. Pero en la final, que era solo para los 5 primeros, Lasker hizo una remontada espectacular. Sumó 7 puntos de 8 posibles. Impresionante. Y la partida clave fue justo contra Capablanca. ¿Qué tuvo de especial? Fue una obra maestra, estratégica y psicológica. Lasker usó la variante del cambio de la Ruy López que se consideraba tranquila, de tablas, pero le metió una energía, unas ideas profundas, que desarmaron a Capablanca, que parecía invencible. ¡Qué interesante! Demostró que no necesitaba líneas superagudas para crear lucha. Ganar esa partida le permitió pasar a Capablanca por medio punto al final. Y como dato curioso, fue en ese torneo donde el zar Nicolás II usó por primera vez el título de Gran Maestro para los 5 finalistas. Luego vino la pausa de la Primera Guerra Mundial. El mundo cambió, y en el ajedrez, Capablanca emergía como una fuerza imparable. El duelo era inevitable, ¿no? Y se dio en La Habana en 1921. Sí, pero las circunstancias eran muy duras para Lasker. Ya tenía 52 años, Capablanca 32, en su mejor momento. Claro, la edad. El clima tropical de Cuba, que era la casa de Capablanca, le afectó a la salud a Lasker. Y sobre todo, Capablanca jugó un ajedrez, de una precisión increíble, casi sin errores. Y el resultado fue contundente. +4 - 0 igual a 10 para Capablanca. Lasker, viendo que no había caso, que la superioridad era clara y él no estaba bien físicamente, abandonó el match. Se cerraba así una era, el reinado más largo de la historia. Un momento histórico, sin duda. Pero la historia de Lasker no termina ahí. Lejos de retirarse o desaparecer, siguió demostrando una clase, excepcional. En 1923 ganó invicto el torneo de Maastricht-Ostrau. Y lo que es aún más increíble, en 1924, con 55 años, ganó el Supertorneo de Nueva York, un evento legendario. El triunfo en Nueva York 1924 es, para mí, casi tan impresionante como su reinado. Superó por 1,5 puntos al campeón del mundo vigente, Capablanca. Al propio Capablanca. Y por 4 puntos al futuro campeón, Alejín. Demostró una comprensión del juego, una capacidad de lucha que iba más allá de la edad. La prueba definitiva de su genialidad atemporal, diría yo. Después de eso, parece que bajó el ritmo, hasta que la vida le dio un golpe terrible. Exacto. Después de Nueva York 24, se dedicó más a otras cosas. Pero en 1933, con los nazis en el poder en Alemania, Lasker, por ser judío, tuvo que exiliarse.
Perdió sus ahorros, sus propiedades, quedó en una situación económica muy precaria. ¡Qué terrible! Muy difícil. Y esa necesidad lo empujó de vuelta a la competición, ya con más de 60 años. ¿Y cómo le fue? Increíblemente bien, la verdad. En el torneo de Moscú de 1935, con 66 años, terminó tercero invicto. Invicto. Por delante de Capablanca, y solo detrás de los jóvenes Botvinnik y Flor. Causó sensación. Y al año siguiente, en Nottingham 1936, con 68 años, empató con Capablanca y con el campeón mundial de ese momento, Max Euwe, y le ganó al fuerte maestro estadounidense Reuben Fine. Es casi difícil de creer. Mantener ese nivel contra la élite a esa edad. ¿Cómo se explica esa longevidad? Yo creo que volvemos a lo mismo. Su profunda comprensión de la lucha, de la estrategia, más allá de la técnica pura. Y su fuerza de voluntad, que era inmensa. Él veía el ajedrez como un combate de ideas, de nervios. Y esa habilidad no decae tanto con la edad como el cálculo puro, quizá. Tiene sentido. Finalmente emigró a Estados Unidos en 1937, buscando ya un refugio definitivo. Falleció en Nueva York en 1941 a los 72 años. Y hay una anécdota muy emotiva sobre sus últimas palabras. Sí, su esposa Marta contó que sus últimas palabras fueron un susurro. Rey del ajedrez. Un final, bueno, casi de novela para una vida dedicada a esa pasión, aunque fue mucho más que eso, claro. Hablemos un poco más de ese estilo único. Mencionaste lo psicológico. Su famosa frase: no juego con peones blancos o negros sin vida. Juego con seres humanos de carne y sangre. Resume esa filosofía, ¿cierto? Exactamente. Esa frase es la esencia de su enfoque, que era revolucionario para la época. Lasker entendió, quizás antes que nadie de forma tan clara, que el ajedrez de competición no es solo lógica abstracta, es una lucha entre dos mentes, con sus emociones, sus tensiones, sus puntos débiles. Claro. Entonces, adaptaba su juego. Elegía aperturas o tipos de posiciones, no siempre porque fueran las mejores objetivamente, sino porque eran las que más le incomodaban a ese rival en concreto. Buscaba llevarlos a terrenos donde no se sintieran seguros, provocar errores bajo presión. Entonces era como un maestro del truco psicológico. No, eso sería simplificarlo mucho y sería injusto. Richard Reti, otro grande, dijo que Lasker introdujo lo esencial, lo nuevo, el juego psicológico, la lucha de nervios. Pero ojo, esto no quiere decir que se basara en trampas baratas. Entiendo. Su fuerza psicológica se apoyaba en una base ajedrecística tremendamente sólida. Era tácticamente muy agudo, tenía una técnica de finales exquisita, una comprensión estratégica profunda. La psicología era como una capa más, un arma extra que usaba sobre todo contra la élite. Introducía complicaciones calculadas, rompía esquemas posicionales rígidos que a veces dominaban, buscaba la lucha compleja, no le tenía miedo a riesgo. Y aunque quizá no fue un gran teórico de aperturas como otros, sí dejó algunas contribuciones, ¿no? Sí, aunque su enfoque era más bien práctico, flexible, no dogmático. La defensa Lasker en el gambito de dama es una línea sólida. Se juega todavía. Su refutación del gambito Evans fue tan buena que casi borró esa apertura del mapa magistral por décadas. ¡Guau! Y desarrolló ideas contra la apertura Reti, que era nueva entonces. Su idea era llegar a posiciones complejas, con mucha vida, donde la lucha fuera lo principal, más que sacar una ventajita teórica al principio. Tiene lógica dentro de su filosofía. Y claro, sus partidas son su legado más tangible. La que mencionamos contra Bauer, una victoria impresionante con negras contra Pillsbury en San Petersburgo 1896, que él mismo decía que era su mejor partida. La victoria clave contra Capablanca en 1914, y muchísimos finales súper instructivos, como uno de Torres contra Rubinstein en 1909, una defensa tenaz, legendaria. Y fuera del ajedrez, esa mente inquieta no paraba. Mencionamos las matemáticas, pero inventó un juego de mesa, Laska, una variante de las damas. Sí. Era aficionado al Go y un excelente jugador de bridge. Incluso coescribió un libro sobre bridge. Esa diversidad es fascinante, ¿no? Refuerza la idea de una mente que buscaba principios universales de estrategia, de lógica, de lucha. No se quedaba en un solo campo. Escribió libros influyentes como Sentido común en ajedrez,
Un clásico por su enfoque práctico. Sí, ese lo conozco. También Kampf, Lucha, un intento más filosófico, más ambicioso que no tuvo éxito comercial, pero muestra sus inquietudes. Y su manual de ajedrez de Lasker fue una obra de referencia por mucho tiempo. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál dirías que es el legado perdurable de Emanuel Lasker? Es multifacético. Primero, obvio, el récord. 27 años de campeón. Una marca de longevidad y dominio que, como dijo Kasparov, es casi inconcebible hoy. Sí. Segundo, y quizá más importante, fue el pionero en meter la psicología y la lucha práctica de forma consciente en el ajedrez de élite. Su estilo flexible, adaptable, a veces paradójico, se consideró adelantado a su época. Prefiguró ideas dinámicas que vinieron después. Tartakovwer dijo que Lasker hizo más por la evolución del ajedrez que muchos teóricos. Y su impacto fue más allá del tablero, ¿no? Ayudó a popularizar el ajedrez. Su figura como intelectual judío importante en tiempos tan convulsos tuvo un peso cultural. La amistad con Einstein es un símbolo de esa conexión entre ajedrez y cultura científica. Sin duda. Por eso está en salones de la fama, claro. Hay una sociedad de Emanuel Lasker en Alemania. Y las evaluaciones históricas siempre lo ponen entre los más grandes de todos los tiempos. Top 5, top 10. Merecido. Su filosofía central, el ajedrez es lucha. Lo resume todo. Necesitas cálculo, teoría, sí, pero también voluntad, coraje y entender la naturaleza humana en la competencia. Realmente una figura extraordinaria. Emanuel Lasker no fue solo un campeón de ajedrez increíblemente longevo. Fue un matemático notable, un pensador original, un innovador en la estrategia competitiva y un luchador, tenaz, tanto en las 64 casillas como en la vida misma, adaptándose a todo. Exacto. Su habilidad para entender al oponente como un todo, no solo como piezas en un tablero, su capacidad para encontrar recursos en la adversidad, su visión del juego como una lucha compleja. Son lecciones valiosas que van mucho más allá del ajedrez. Un verdadero gigante, sí señor. Y nos deja pensando, ¿qué podemos sacar hoy de ese enfoque multidisciplinario de Lasker? De su énfasis en el factor humano, incluso en algo tan lógico como el ajedrez. Quizás esa idea de la lucha, estratégica, adaptativa, tenga ecos inesperados en los desafíos que enfrentamos en nuestras propias vidas, ¿no? Mucho más allá del tablero.